El Santo Evangelio está escrito en el libro de Juan, capítulo 20, empezando con el versículo 1. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Rabini, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y dile: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Hermanos, estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Se pueden sentar. Como todos sabemos, hoy es un día muy importante en la iglesia y en el año cristiano, porque el hecho de que Cristo haya resucitado demuestra que nunca nos abandonará, sacando el bien del conflicto, del sufrimiento y de la muerte. La Pascua nos indica que así como Cristo ha resucitado, así también nosotros vamos a ser levantados con Él a la vida eterna. La muerte fue solo el principio. Cristo ha vencido la muerte y Él está con nosotros para siempre. Además, la historia de la resurrección es inspiración para mí personalmente, porque fue ahí donde vemos que las mujeres fueron las primeras testigos de nuestro Señor resucitado, pues fue María la primera en ser enviada para dar las buenas noticias a los demás discípulos. Y debo yo confesarles que como mujer esto me impacta porque yo recibí el llamado de Dios muchos años antes, pero viniendo de una tradición católica romana en donde no se permite a las mujeres ser sacerdotes, yo me resistí un poco porque yo pensaba que Dios tenía guardado ese lugar específicamente, mejor dicho, para los hombres. Y cuando leí esta escritura me doy cuenta de que lo primero que Jesús hace cuando es resucitado es llamar a las mujeres y es una de ellas la que va a dar el mensaje. Entonces, por eso para mí esto fue como algo que abrió mis ojos y hoy quiero compartir con ustedes también esto. La lectura de hoy habla de que María encontró la tumba vacía
En ese momento no fue una buena noticia para ella. María estaba devastada al ver que la tumba estaba vacía y ver a los presuntos ladrones de tumbas. Entonces María corre a decirle a Pedro y a Juan. Recuerden que Pedro y Juan fueron los que permanecieron en las cercanías durante la crucifixión en lugar de huir con los otros discípulos. La presencia de estos dos hombres en la tumba fue importante, ya que María como mujer no podía ser un testigo legal de la tumba vacía, pues de acuerdo con la ley del Torá se requerían 2 testigos legales como los hombres. Pero Jesús, pasando por alto cualquier ley del mundo, ignora este razonamiento tradicional del papel de una mujer que era vista como un ciudadano de segunda categoría y utiliza a María como un primer testigo y un primer apóstol. Cuando entran en la tumba, no parece ser que fue un robo, pues la ropa está en la tumba doblada. Un ladrón se la llevaría todo. Así que la resurrección no es como cuando Lázaro revivió. Jesús no necesitó ser desenvuelto de los lienzos. Jesús ha abandonado el cuerpo físico. Su cuerpo es diferente. Ahora puede pasar a través de las puertas. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, sabía que algo milagroso había pasado. Y este fue el momento en que por primera vez creer en la resurrección se convirtió en una realidad para una persona. Sin embargo, no debemos perder de vista la importancia de María. Su papel en la historia del Evangelio es crucial. Sin duda, ella es la primera apóstola. Jesús la envía como el apóstol a los apóstoles. Fue ella quien fue la primera persona en reunirse con Jesús resucitado. No se habla mucho sobre María Magdalena en los evangelios. La tradición popular y algo dudosa la tiene asociada como la prostituta o la mujer que unge los pies de Jesús o con María de Betania. Pero ¿quién era en realidad esta mujer? La tradición da a María Magdalena el papel de una mujer pecaminosa pero arrepentida. Lo que sí sabemos con certeza es que María Magdalena fue sanada por Jesús de 7 espíritus malignos y se habla de ella en el contexto de las mujeres que habían apoyado a Jesús en su misión. Una vez que los hombres se han ido, María regresa a la tumba para encontrar a 2 ángeles sentados, donde Jesús había estado tendido. Dice la Escritura, uno a la cabeza y el otro a los pies. Ni Pedro ni el amado discípulo vieron a los ángeles, y María tampoco lo reconoce como ángeles. Le preguntan a María por qué está llorando, y ella explica entre lágrimas, me han quitado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Entonces Jesús repite la pregunta que los ángeles acaban de hacer. María no reconoce a Jesús. Tal vez su visión está empañada por las lágrimas. Tal vez su dolor la abruma tanto que no puede pensar con realidad. Tal vez desde que vino a buscar a un hombre muerto, su mente es incapaz de ver a un hombre vivo. A veces vemos lo que esperamos ver y no reconocemos lo inesperado que está justo delante de nuestra cara. Tal vez el cuerpo de Jesús ha sido transformado para que no sea inmediatamente reconocible. Pero qué ironía. Los oponentes de Jesús, debido a su hostilidad, no vieron al Mesías entre ellos, que estaba entre ellos. Ahora la amiga de Jesús, debido a su amor, tampoco lo ve. Me llama la atención, por un lado, que el cuerpo resucitado de Jesús puede ser tocado y manejado, que aún lleva las marcas de las heridas infligidas al cuerpo antes de la muerte, y que no solo cocina pescado, sino que también come. Por otro lado, el cuerpo resucitado de Jesús que se levantó de la sepultura aparece en una habitación cerrada y a veces no es reconocido. Veo que hay algo hermoso en Jesús haciendo su primera aparición a María Magdalena, como hemos dicho, el personaje menor en la historia. Era de esperar que Jesús
concediera este honor a uno de los discípulos del círculo interno o a su madre, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Creo que alguno de nosotros tal vez no hubiéramos elegido a María Magdalena para ese honor, pero tampoco hubiéramos elegido a tantos de los personajes que Dios eligió, como a Saúl, por ejemplo, para ser el gran misionero Pablo. Dios llama a quien Dios llama. Entonces María le habla a Jesús, a quien asume es el jardinero, y Jesús le contesta por su nombre. María, le dice. Al oír su nombre y la voz de Jesús, lo reconoce y le dice, Rabini. María, como los discípulos de Maús, no reconoce a Jesús hasta que un acto específico levanta el velo de sus ojos. Los discípulos de Maús lo reconocieron cuando partió el pan con ellos. María lo reconoce cuando la llama por su nombre. Eso me recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, Él va por delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. María probablemente se arrojó a los pies de Jesús y se aferró a Él en su gran alegría. Jesús le ordena que no se aferre a Él porque está ascendiendo al Padre y por lo tanto es incapaz de reanudar la vida como antes. Vemos aquí que Él está en el proceso de ascensión, parte de la glorificación que es necesaria para permitir el don del Espíritu. En lugar de aferrarse a Jesús, María debe ir a sus hermanos, a los discípulos. Él y sus discípulos son hermanos en virtud por el hecho de que comparten un mismo Padre en común. Esta es la primera vez en el Evangelio que Jesús se ha referido a los discípulos de esta manera, como hermanos, pues hasta ahora Jesús solo había sido el Hijo de Dios. La hora de Jesús, que pronto culminará en la ascensión de Jesús al Padre, creará una nueva situación donde Dios y el Padre de Jesús también serán el Dios y el Padre de los hermanos de Jesús, y ya no serán discípulos de Jesús, sino sus hermanos. Mi Padre es mi Padre, mi Dios es su Dios. María pues obedece, yendo a los discípulos, anunciando, he visto al Señor, y diciéndoles todo lo que Él le había dicho. En Semana Santa, hermanos, el reto para nosotros, al haber escuchado la buena noticia de la resurrección de Jesús, es ir y hacer lo mismo, porque nosotros también hemos visto al Señor. Amén.